ver si volvemos. Ricardo, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Por ahí se escucha con un poquitito de delay, pero no hay problema. Vamos a ir. Bueno, ¿de qué trata este informe que hicieron desde Reset? Bueno, mirá, buenas tardes. El informe básicamente surge de la necesidad de dar por tierra con algunos de los argumentos más fuertes que tiene el prohibicionismo respecto de las drogas, que sería el gasto, digamos, ¿no? Porque la derecha, viste, que siempre se fija dónde recortar, dónde ajustar. Pero en lo que respecta a seguridad y eso, nunca. Entonces, bueno, respecto de eso, salteó la necesidad de ver cuántos recursos efectivamente el Estado malgasta en perseguir, criminalizar, enjuiciar y posteriormente prisionizar a, en primera instancia, digamos, la gente que comete alguno de los delitos relacionados con drogas, pero específicamente nos fuimos para tratar de calcular cuánto gasta en perseguir a quienes en verdad son usuarios de drogas, personas que utilizan sustancias ilícitas y no personas que estén relacionadas con el narcotráfico ni con el comercio de pacientes. Claro, tal cual. ¿Y cuáles son los resultados? Vos analizaste 2016, 2017 y 2018, según cuánto se dio, cuántas dinero se le giró, digamos, al ministerio, a la Procuración General primero, y después cuántas causas tuvo el Ministerio Público Fiscal. Claro, exacto. La idea es, nosotros en realidad el informe lo terminamos armando de diversas fuentes, por así decirlo, ¿no? Porque por un lado tenemos la base de datos que la Procurar tiene online, donde nos dice la cantidad de casos relacionadas a la infracción 23737, que es la ley de drogas, y por otro lado tenemos, por ejemplo, que el presupuesto del Ministerio Público o de la Procuración es información pública, digamos, es información a la cual puede acceder el público metiéndose a la página nomás. Sí. Y por otro lado, la información más detallada, y se hizo una solicitud de información pública, en donde se le solicitó a la Procuración General que algunos datos respecto de el Ministerio Público, las causas iniciadas por tanto en el fuero ordinario como en el fuero federal, etcétera. En ese informe también, en esa solicitud, se le pidió que por favor informen el presupuesto de la Procunar, porque de esa manera nos permitiría tener un menor margen de error. Digamos, si nosotros hubiésemos tenido específicamente el presupuesto asignado a la Procuraduría de Narcocriminalidad, claro, es mucho más exacto el cálculo, porque nos permite no estar sacando, no estar haciendo, no inferir, digamos, ¿no? Y no basarse en algunos supuestos que ante la escasez de la información disponible y ante la baja calidad de la información disponible, es imposible no realizarlo sin algunas estimaciones y aproximaciones medio arbitrarias, ¿no? Por parte de uno. Claro, tal cual. ¿Y cuáles son los principales resultados que te da? ¿Cuánto gastamos en perseguir a criminalizar al consumo? Bueno, no es, por ejemplo, ese es uno de los datos respecto de que el tema del primero ese cálculo iba a ser en pesos. Claro. Pero cuando de repente vos te das cuenta que tu moneda pasó de 10 a 75 en 3 años y medio, calcularlo en pesos carece totalmente de sentido, digamos, porque ¿cuánto vale ese peso exactamente? Entonces a partir de ahí surgió la idea de, bueno, vamos a llevarlo a dólares. Por eso es que el cálculo que termina haciendo es que más o menos gastamos entre 2.000 y 2.500 dólares por cada causa que se inicia, y que en estos 3 años se han gastado aproximadamente 120 millones de dólares en la persecución de personas que utilizan drogas. No estamos hablando de 122 millones de dólares en la persecución de delitos relacionados con el comercio o etcétera. Persecución a usuarios específicamente. Ahí está, 120 millones solamente por el tema de los usuarios, es decir, que se persiga, que se invierta, digamos, en la Procunar, que se le abra una causa, que continúe. Perseguir usuarios son 120 millones de dólares. Hola. Sí, te escuchamos. La verdad que un fangote de dinero bastante importante, ¿no?
Hola, sí, ahora sí, volví. Sí, ahí está, se volvió. Bueno, no sé bien en qué punto se cortó. Cuando terminaste de decir la cifra de los 120 millones. Claro, bueno, nada, eso. Podemos decir que aproximadamente 40 millones al año, 40 millones de dólares al año, es lo que gasta el Estado en perseguir estas figuras que son principalmente las del artículo 14 de la ley 23737, y algunas causas que quizás se inician como artículo 5, que sería el artículo principalmente, digamos, de comercio, y que después terminan, a lo largo del proceso judicial, se termina demostrando que no hay delito de comercio, sino que es un delito de tenencia. Se lo recaratula, y cuando se lo recaratula, obviamente se manda archivo por aplicación de la jurisprudencia del caso Arriola. Claro, ¿y hay un porcentaje en cuanto a cuántas causas efectivamente se archivan, digamos? La realidad es que son la gran mayoría de las causas relacionadas con la infracción a la ley 23737. La verdad que ese número no lo sacamos exactamente, pero si me haces dar un número más o menos al aire, calculale que del 100% de causas que se inician por la ley 23737, un 60-65% deben ser de tenencia, o de tenencia para consumo personal o de tenencia simple. Las cuales efectivamente por el fallo Arriola terminan archivándose. Exactamente, exacto. Bueno, es un número bastante importante. ¿Cuál es la posición que tiene Reset en cuanto a políticas de droga, y en base a que hay o no hay, se está cumpliendo, no se efectiviza lo que es el fallo Arriola en el día a día, sino que más bien tiene que pasar todo este proceso para que una vez se consume se ratifique lo que hace 10 años la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó? Bueno, mira, un pequeño detalle que también es para aclarar. Nosotros, en el estudio que realizamos, lo que estamos dejando claro es lo que gasta el Ministerio Público Fiscal en su estructura, digamos, nada más, sí, para llevar a cabo este proceso, digamos, de criminalización y posterior prisionización. Pero la realidad es que hemos dejado afuera, por ejemplo, por una cuestión de tiempos, porque la idea era tratar de tener un número aproximado para esta fecha, que se cumplían los 30 años de la sanción 237, de la ley 23737. Sí, tal cual. Debido a eso que teníamos los tiempos más acortados, entonces decidimos enfocarnos solo ahí. Pero la realidad es que posteriormente los vamos a seguir realizando y vamos a llevar a cabo los distintos estudios, en donde vamos a tratar de calcular también cuánto es lo que se gasta, por ejemplo, en la etapa previa a esta, es decir, en la criminalización secundaria, la que lleva a cabo la policía, la fuerza de seguridad, digamos, ¿no? Claro. Eso conlleva un gasto entre que la policía detiene a esta persona y hasta que llega a las manos, a la órbita del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Después, posteriormente, también tenemos los gastos que se generan en lo que sería el Poder Judicial, digamos, porque el Ministerio Público Fiscal está de un lado, y del otro lado tenemos o un defensor oficial, que también sería gasto por parte del Estado, o un abogado particular, en el caso que lo haya podido pagarle esta persona, y después, bueno, obviamente, todos los gastos que conlleva dentro del juzgado. Y posteriormente también tenemos los gastos de criminalización, o sea, de prisionización propiamente dicho, digo, los gastos que genera tener a una persona privada de su libertad, y bueno, nada, por un delito como estos, ¿no? Claro, bueno, de hecho comentaba yo antes de que establezcamos comunicación de que hay superpoblación carcelaria también, más gente de la que debiera haber, de la que tiene capacidad de infraestructura, y mucho se debe también a esto. Pero por supuesto, nosotros estimamos que aproximadamente, bueno, por ejemplo, dentro del Servicio Penitenciario Federal, en todo el país, aproximadamente el 35 o el 36% de las personas detenidas, o que puede ser que estén con preventiva o ya con condenas, con sentencia firme, están relacionadas con una infracción al delito a la ley de drogas. Mira vos, mira. 35% de las personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario federal, ¿no? Por supuesto. Claro, un número bastante grande. Un número bastante importante.
A raíz de este, o en medio también de la presentación de este informe que vos nos estás comentando, Ricardo, también ha habido una presentación de organizaciones canábicas, hago el paréntesis, que es justamente sobre el cannabis, que pretenden instaurar una nueva ley de consumo adulto, de tratamiento adulto de lo que es la planta de marihuana. Claro. Esto, Sí. ustedes como organización Reset, yo sé que han sido querellantes en causas. De hecho, acá en Salta se dio que el juzgado federal número 1 le otorgó a una madre la posibilidad de que cultive para su niño que tenía patologías a tratar con el aceite, con los derivados del cannabis, y que Reset ha sido querellante en ello. ¿Tienen alguna posición, digamos, como institución respecto a esto? Mirá, sí, mirá. A ver, por un lado, Reset participó de este acuerdo, digamos, ¿no? Es decir, que está apoyándolo. Pero también, digamos, porque me lo habías preguntado previamente, el tema de cuál sería la posición de Reset respecto de esto que hablábamos, digamos. La realidad es que nosotros consideramos que para ver si una política de drogas es eficiente o eficaz, lo primero que hay que mirar es si se bajan el consumo y las muertes relacionadas tanto con el consumo como con la criminalidad propia que conlleva el narcotráfico, ¿no? Claro. La verdad es que si no baja el consumo, si no baja la tasa de criminalidad, de narcocriminalidad, y si no bajan las muertes relacionadas por el consumo de sustancias ilícitas, la verdad que no podemos hablar de ningún tipo de forma de que la política es eficiente o eficaz. Por más que digan que cada vez se incautan más cantidad de drogas, que los operativos son cada vez más grandes, bueno, la realidad es que a mí sinceramente no me importa si incautás la cantidad de drogas que incautás, si no bajás estos 3 indicadores que estamos mencionando. Totalmente, totalmente. Y si se está a la vez, digamos, invirtiendo tanto dinero de la administración pública para una política que no está teniendo, no está trayendo mejoras, digamos. Exactamente, pasa por ahí, ¿no? Entonces, justamente por todo esto es que estamos tratando de ver el tema de los costos, de cuánto le cuesta al Estado esto, porque también podemos hablar incluso, que quedará obviamente para otro momento y para más adelante, pero después también incluso se podría hablar acerca de los recursos que podría eventualmente generarle al Estado un mercado regulado de sustancias hoy ilícitas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué beneficios podrían tener? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué beneficios podría traer, digamos, una nueva legislación desde esta nueva óptica que vos mencionás? Bueno, mira, es que la realidad es esto, volvemos a lo mismo, digamos, el consumo no ha bajado, la tasa de narcocriminalidad no ha disminuido y las muertes por consumo cada vez son más. Esto ya nos da la pauta de que por lo menos el paradigma prohibicionista ha demostrado claramente el fracaso, por lo menos en lo que se refiere a sus fines expresos, digamos. La realidad es que el prohibicionismo tiene 2 caras, como una moneda. Por un lado es la cara que te muestran y que te dicen que es para salvar a la humanidad del flagelo de las drogas y etcétera, pero la realidad es que detrás hay otras razones y otros fundamentos que permiten sostener todo esto, y hoy por hoy es un chivo expiatorio el tema del narcotráfico. Un chivo expiatorio que le permite al poder entrometerse en determinadas esferas, permite el lavado de activos, permite el control geopolítico de determinadas zonas por parte de una potencia que no vamos a mencionar. Entonces, la realidad es que no funciona. Por lo menos en los fines expresos que el prohibicionismo tiene, no funciona. Entonces, evidentemente, hay que buscar una alternativa. Yo estoy seguro de que son muchísimas las ventajas que se pueden obtener por regulando el mercado de las sustancias que hoy son ilícitas. Así como en algún momento se hizo con el alcohol, con el tabaco, así como en algún momento fueron ilegales tantas cosas que hoy son legales, o viceversa, cosas que ayer eran legales y hoy son ilegales. Que para mí no pasa por una cuestión de control de daños, digamos, de salvar a la humanidad
del mal que se hace por consumir drogas, porque si fuese por eso, no nos podrían vender los alimentos transgénicos que nos venden, no nos podrían vender tabaco, ni hablar de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos profundizar mucho en este lado. Entonces, claramente, me parece que pasa por otro lado la historia. Pero bueno, si vos tenés un mercado regulado por parte del Estado, monopolizado por el Estado, digamos, las alternativas de regulación serían infinitas casi. Entonces, la realidad es que se podrían generar recursos desde lo tributario, se podría generar mano de obra, se reducirían las muertes por consumo debido a que la sustancia no estaría nunca adulterada, porque tendría una calidad mínima que debería estar garantizada por el mismo Estado con el objetivo justamente de reducir el daño por el producto del consumo de sustancias. Entonces digo, son muchas las cosas que entran en juego y nada, la realidad es que apoyamos cualquier tipo de regulación que vaya a favor de la ampliación de derechos por parte de personas que utilizan drogas. Está bien. Bueno, muy interesante el punto de vista, muy interesante el trabajo también para dimensionar tal vez una arista que está por fuera, ¿no? No se la ha trabajado mucho, no se la trata tanto y que es una realidad latente. Ricardo Ancillay Pot, han sido muy amable por comunicarte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Te mando un abrazo. Bien, ahí pasaba Ricardo Ancillay Pot de la organización Reset comentando el informe que dice que gastamos más de 40 millones de dólares por año persiguiendo a consumidores. Sapo de otro pozo, por la 88.1.